ya he dado una clase, la doctora Silvia Bazán, médico jefe asistente del servicio de hospitalización del Hospital de Policía. Me disculpo por los inconvenientes del día de hoy con respecto a la clase, bueno, por haber suspendido la clase, pero a veces suceden cosas de última hora que no podemos prever, ¿no? A ver, vamos a iniciar con la clase de insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, ¿no? Es una... Doctora, discúlpeme, buenos días. ¿Podría grabar la clase, por favor? Ya, ya. Gracias. Vamos a grabar la clase. ¿Dónde está? Ya, aquí, ¿dónde está la opción grabar? Esta plataforma es diferente a la anterior, a ver. Ya veo la delegada. ¿Dónde busco la opción grabar? Rayos. Yo estoy apurada. No sé por qué se ha puesto. Recording in progress. Ya, chicas. ¿Me escuchan, sí? Sí, doctora. Gracias. Sí, doctora. Ok. Ya, entonces empezamos con la clase. La clase de hoy es insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica. Para hacer en una sola clase es bien larga, ¿no? Son dos temas un poquito complicados. Vamos a tratar de hacerlo resumido y que ustedes entiendan. Vamos a empezar con insuficiencia renal aguda, ¿ya? Entonces, la insuficiencia renal Doctora, aguda va a ser... ¿Sí? no se puede ver sus diapositivas. ¿Qué pasó? A ver, un momento. ¿Ahora? Sí, ahora sí, doctora. Ok. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Ya, como decía, ¿no? Insuficiencia renal aguda va a ser el daño transitorio o permanente de los riñones, ¿no? Que tiene como resultado la pérdida de la función normal del riñón. Hay dos tipos diferentes de insuficiencia renal. Estamos hablando primero de lo que es insuficiencia renal, ¿ya? Daño transitorio o permanente de los riñones. Van a haber dos tipos de insuficiencia renal, la aguda y la crónica. La insuficiencia renal aguda, o también llamada lesión renal aguda o daño renal agudo, ¿no? Va a comenzar en forma repentina, es brusco el inicio, ¿no? Y es potencialmente reversible. A diferencia de la insuficiencia renal crónica, la cual va a tener un progreso lento, va a tener un periodo de 3 meses en instalarse, ¿no? Y puede llevar a una insuficiencia renal permanente. Cabe aquí destacar la diferencia entre las dos. La insuficiencia renal aguda puede ser reversible.
La insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica es ya un daño, una progresión a un daño permanente, ¿ya? Las causas, síntomas, tratamiento y consecuencia de cada una de ellas va a ser diferente. Vamos a empezar con la aguda, la insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda. Va a ser un síndrome que se va a presentar por múltiples causas. Cada una de ellas van a provocar una injuria. Y esta injuria se va a caracterizar por disminución del filtrado glomerular, ¿no? La cual va a resultar en la incapacidad del riñón de excretar productos nitrogenados y también de poder mantener una homeostasis de líquidos y electrolitos. Va a haber una lesión de túbulos, de vasos, intersticio y glomérulo, ¿no? ¿Cuáles van a ser estos productos nitrogenados que los vamos a nombrar? La urea, la creatinina, ¿no? Amonio, fosfato. Ahora, la insuficiencia renal aguda o daño o lesión renal aguda se va a clasificar en tres pasos, ¿no? O se va a dividir en tres, ¿no? De acuerdo a la etiología de cada una de ellas. Estas pueden ser la enfermedad prerrenal, la lesión renal aguda intrínseca y la lesión renal aguda posrenal. La lesión prerrenal, ¿no? Va a ser más conocida como una insuficiencia renal aguda funcional o sensible a volumen, ¿no? O sea, es decir, esta va a ser causada porque va a haber una disminución de la perfusión renal, ¿ya? En lo que es pediatría, va a ser la forma más común de presentación de una insuficiencia o una lesión renal aguda, ¿ya? Esta va a ser ocasionada, como le decía, por hipovolemia. La hipovolemia va a causar una disminución de la perfusión renal, ¿no? La tasa de filtración puede estar normal o disminuida acá. La función tubular renal va a permanecer intacta, ¿ya? Con una ávida reabsorción de sodio y agua, ¿no? En respuesta a la hipoperfusión que lo lleva a la oliguria, ¿no? El riñón aquí lo que va a hacer es disminuir su secreción de orina. Al disminuir la secreción de orina, va a haber lo que son retención de productos nitrogenados, pero va a seguir funcionando, ¿no? En el caso de la lesión renal aguda intrínseca, ocurre cuando las estructuras renales internas, o sea, las estructuras del riñón están dañadas. La causa más común de una lesión renal intrínseca es la isquemia, ¿no? En el caso de pacientes que hacen sepsis, ¿no? Otro, los fármacos nefrotóxicos, ¿no? Es importante también conocer aquellos fármacos que puedan causar una lesión renal aguda, ¿no? Una enfermedad glomerular, ¿no? O una enfermedad microvascular, ¿no? Y la lesión renal aguda postrenal, ¿no? Es debida a una obstrucción de las vías urinarias, ¿no? Que suele desaparecer al eliminar la obstrucción. Ya, este es un cuadro, resumen de la etiología, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ¿pueden ver mi puntero? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Ven mi Sí, se ve, puntero? doctora. Ah, perfecto. Ya, en lo que es ira prerrenal, como les decía, es por baja perfusión, por disminución de lo que es la perfusión renal, ¿no? Y generalmente se debe a hipovolemias. ¿En qué caso se va a presentar? Cuando hay pérdidas gastrointestinales, es decir, una diarrea de alto flujo, vómitos, ¿no? Vómitos de alto volumen, ¿no? El paciente puede estar con un cuadro febril intermitente y tiene sudoración profusa. Acá, ya. Cuando hay una baja ingesta de líquidos en el tercer espacio, es decir, cuando hay presentación de un hilio intestinal, una pancreatitis, un síndrome compartimental, en caso de una hemorragia, ¿no? Hay pérdida de sangre, también causa hipovolemia. En caso de quemaduras, ustedes saben que las quemaduras condicionan a cuadros de deshidratación moderada, ¿ya?
Pérdidas urinarias, ¿no? Cuando hay una diuresis osmótica, nefropatías perdedoras de sal, uso de diuréticos, ¿no? Orinan demasiado, ¿no? En un síndrome de Addison, eh, cuando hay un bajo gasto cardíaco, gasto cardíaco, en casos de isquemias, sepsis, miocarditis, ¿no? Disminuye el gasto cardíaco, cuando hay valvulopatías, taponamiento cardíaco, un derrame severo, ¿no? Un síndrome hepatorenal, cuando hay alteración de la hemodinámica renal, ¿no? En caso de sepsis, cuadros anafilácticos, el bloqueo del sistema renina-angiotensina, todos los cuadros que causen hipovolemia, ¿no? Que causen disminución de la perfusión, ¿no? En el riñón, va a ocasionar una lesión de daño, una lesión renal aguda, prerrenal. Y esta es la causa más frecuente de lesión renal aguda en pediatría. En caso de lo que es una lesión renal aguda de tipo parenquima, causas intrínsecas, ¿no? Las causas van a ser túbulos intersticiales, glomerulares y vasculares, ¿no? Las túbulos intersticiales, la necrosis tubular aguda, ¿no? En casos de una isquemia, una sepsis, contrastes yodados, antimicrobianos, ¿no? Acá, por ejemplo, hay ciertos medicamentos que pueden causar una necrosis tubular y una ira renal. ¿Ya? ¿Cuáles son los aminoglucósidos? Un aminoglucósido bien usado en pediatría es la amicacina. Entonces, la amicacina también hay que tener mucho cuidado en usarla, ¿no? El aciclovir, la anfotericin B, ¿no? Los contrastes yodados se utilizan bastante en lo que son tomografías con contraste, ¿no? Utilizan para algún diagnóstico, ¿no? Entonces, antes de utilizar medicamentos nefrotóxicos, contrastes yodados, hay que verificar la función renal, ¿no? Y tener cuidado, ¿no? Si vemos alguna alteración, tratamos de suspender el uso, ¿no? El uso de estos medicamentos. Tóxicos endógenos, exógenos. En el caso de causas glomerulares, tenemos las glomerulonefritis, ¿no? Las postinfecciosas, extracapilares, las vasculitis, ¿no? La vasculitis, las enfermedades autoinmunes, ¿no? Como son la enfermedad en caso de pediatría, ¿no? La Hermann-Schaulig, poliangelitis, granulomatosis de Wegner, ¿no? Pueden causar el lupus, ¿no? Puede causar un daño, una ira renal de tipo glomerular, ¿no? En caso de causas vasculares, ¿no? Las vasculitis de mediano y vasos grandes, ¿no? Las microangiopatías como el SHUN, el síndrome urémico hemolítico, ¿no? Las PTI, ¿no? Las enfermedades, esto es menos frecuente en pediatría, ¿no? Pero lo que sí es frecuente en pediatría, pues son las vasculitis, ¿no? Las que causan una ira parenquimatosa. Y en caso de las iras obstructivas, ¿no? Toda causa o todo que produzca una obstrucción en las vías urinarias, ¿no? Como una estenosis ureteral, alguna neoplasia, ¿no? O lo más común, una litiasis, ¿no? Puede causar una obstrucción, puede causar una ira posrenal, como les decía, ¿no? Se resuelve al solucionar la obstrucción. Ya, en caso de la... A ver, un momento. ¿Qué pasó? Ya. La fisiopatogenia, ¿no? Ya. La fisiopatología de la función o de la lesión renal aguda es multifactorial, ¿no? Y muy bien como que no
no está comprendida por completo, ¿no? Las agresiones más frecuentes van a ocasionar perturbaciones hemodinámicas, ¿no? Las cuales pueden producir una isquemia renal, ¿no? La perfusión se ve alterada, ¿no? Por medicamentos bajo vasoactivos, nefrotóxicos, antiinflamatorios no esteroideos o inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y lo que lleva en realidad al daño renal es la producción y liberación de mediadores inflamatorios, ¿no? No solo a nivel renal, ¿no? Sino que va a producirse una disfunción endotelial y una coagulación en cascada. La liberación de mediadores pro y antiinflamatorios va a producir un daño a distancia, ¿no? En órganos diana, ¿no? Como cardíaco, pulmonar, ¿no? Puede haber un aumento de la permeabilidad alveolar. En cuanto al diagnóstico, ¿no? Y hallazgos de laboratorio, ¿no? Es importante hacer un estudio del estado general del paciente, ¿no? Examinar bien al paciente, ¿no? Ver si hay algún cuadro, alguna comorbilidad que pudiera estar causando, ¿no? Este cuadro. Evaluar el estado de deshidratación o de hidratación, como ustedes ya saben, ver si hay edemas, ver el peso corporal, ¿no? El cuadro neurológico también es importante eh, definir porque la uremia causa trastornos neurológicos, ¿no? Como mareos, como trastornos en el estado de conciencia, ¿no? Tenemos que ver importante el crecimiento, ¿no? De este niño, si está creciendo bien o no. Los niños que tienen una insuficiencia renal crónica, de la que vamos a hablar más adelante, tienen retraso pondoestatural, ¿no? La coloración de la piel y mucosas es importante, la presencia de enopatías, articulaciones, el patrón respiratorio, puede haber una acidosis, ¿no? Auscultar los pulmones, ¿no? Para ver si está haciendo un edema agudo de pulmón, o si hay una cardiopatía congénita por ahí, ¿no? Siempre no olvidarse de palpar el abdomen para ver cómo están el tamaño renal, ¿no? La puño-percusión renal, la toma de la presión arterial, muy importantísima, ¿no? Y los exámenes básicos que se va a tomar en un cuadro de una insuficiencia renal van a ser la creatinina, la urea, el nitrógeno ureico, electrolitos, gases arteriales, ¿no? Según también de acuerdo al cuadro clínico de nuestro paciente, ¿no? Según sea el caso. Un hemograma completo para ver si hay anemia, una orina completa para ver si hay pérdida de proteínas, ¿no? Todo esto dependiendo de las manifestaciones clínicas, ¿no? La creatinina, como les decía, es básico, ¿no? Para medir la función renal. Es un indicador muy utilizado para lo que es lesión renal aguda, ¿no? Es un marcador de la función renal, más no de daño renal, ¿no? No aumenta hasta que hay una disminución del 50% de la masa renal funcionante, ¿no? Y puede variar, ¿no? Por causas ajenas a lo que son trastornos del riñón, ¿no? Por ejemplo, en edad, ¿no? El sexo, ¿no? La masa muscular, el estado nutricional y el estado de hidratación, ¿no? Es por esto que pediatría tiene valores de creatinina diferentes a los de un adulto. No avanza bien. Ya, ya. Hay una clasificación dada en el 2012, que es la CADIGO, ¿no? Donde para medir el tipo de insuficiencia renal, ¿no? Que son en 3 estadios, ¿no? El estadio 1 es riesgo, el estadio 2 es insuficiencia y el estadio 3 es fallo, ¿no? Entonces, para medir en qué estadio está, usamos 2 clasificaciones. Una que es la CADIGO del 2012 y la otra es la clasificación de la unión de varias clasificaciones, ¿no? El rifle pediátrico, el AQUIN y el CADIGO, donde mide la diuresis. Entonces, vamos a medir la diuresis y vamos a medir la creatinina para medir el estadio en que está esta insuficiencia renal, ¿no? Entonces,
La creatinina basal es importante, ¿no? Un aumento mayor a 0,3 miligramos por decilitro en 48 horas o 1,5 a 1,9 más de la creatinina basal, ya nos puede hablar de un riesgo, ¿no? A esto le podemos agregar la diuresis, ¿no? Menor de 0,5 mililitros por kilo por hora en 6 a 12 horas medidas, también podemos asociarlo para establecer el estadio 1, que es riesgo, ¿no? El estadio 2, que es insuficiencia, ¿no? Creatinina basal por 2 a 2,9 encima de la creatinina basal, o también, o sumado a menos de 0,5 mililitros por kilo por hora, pero medidos en 12 horas, ¿no? Y lo que es ya falla, vamos a encontrar una creatinina basal encima de 3, o creatinina sérica encima de 3 al valor del basal, o una creatinina sérica mayor de 4 miligramos por decilitro, o de 350 miliosmoles por litro, ¿no? Esto también puede ser asociado a una diuresis menor a 0,3 mililitros por kilo por hora en 24 horas, que ya se definiría como anuria en 12 horas. En este caso, en lo que es estadio 3 y falla, el paciente va a necesitar una terapia renal sustitutiva. ¿En qué consiste una terapia renal sustitutiva? En diálisis, ¿no? Significa que el paciente va a necesitar diálisis cuando está en el estadio 3, falla renal, ¿ya? El diagnóstico diferencial, ¿no? Lo más importante es diferenciar, primero, si es una lesión renal aguda o una enfermedad renal crónica, ¿no? Para esto se debe utilizar la anamnesis, ¿no? Y buscar signos, por ejemplo, de anemia crónica o osteodistrofia renal, ¿ya? La insuficiencia renal aguda, ¿cómo mido la insuficiencia renal aguda? Con una creatinina y con la orina, más los signos clínicos o los síntomas de los cuales ya hemos hablado, ¿no? Dentro de lo que es insuficiencia renal aguda, ¿no? Si ya tengo confirmado que es una insuficiencia renal aguda, ¿qué es lo que debo hacer? Diferenciar entre las distintas formas etiológicas. Si es una prerrenal, si es una renal o es una obstructiva. Acuérdense que la renal aguda es brusco e irreversible. Vamos a hablar de la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es de una instauración progresiva e irreversible, ¿ya? Hay que diferenciar una de la otra. Y cuando ya tenemos, por ejemplo, establecido que es una insuficiencia renal, estoy repitiendo, entonces tenemos que diferenciar las formas etiológicas. Tenemos que diferenciar si es una prerrenal, renal o obstructiva para elegir el tratamiento adecuado. Ya tenemos que preguntar por los antecedentes personales, como toda historia que ustedes ya saben hacer, ¿no? Excluir la posibilidad de enfermedades previas, cuáles, del embarazo, del periodo neonatal, o algunas otras enfermedades, ¿no? Ver si ha habido antecedentes de oligoamnios, polidamnios, ¿no? Si la mami tiene ecografías prenatales patológicas, muchas ya vienen ya desde el embarazo, ¿no? Con un diagnóstico establecido. También ver el periodo neonatal, ¿no? A ver si es una arteria umbilical única. Acuérdense cuando nace, ¿no? Un bebé, ¿ustedes qué hacen cuando cortan el cordón umbilical? Revisar, ¿no? Defectos del arco braquial, defectos en los pabellones auriculares, están asociados a las apéndices preauriculares, ¿no? Retraso de la primera micción, anomalías en el chorro de orina, por ahí puede haber un mielomeningocele, ¿no? Un síndrome febril, ¿no? Esos son lo que se excluye, ¿no? Cuando se hace la historia clínica. También tenemos que ver los antecedentes familiares, ¿no? Puede que haya familiares directos que hayan tenido insuficiencia renal crónica, puede que haya padres con hematuria, enfermedad poliquística, el síndrome de Alport, oxalosis, ¿no? Ver los antecedentes. Ya. El diagnóstico de una ira renal y prerrenal
para diferenciarlo, ¿no? ¿Cómo diferenciamos una prerrenal de una renal, ¿no? Primero el sodio urinario. El sodio urinario, tenemos ya la etiología, sabemos que es una insuficiencia renal aguda, pero ahora quiero saber si es una prerrenal o es una renal. Entonces, para ver ambos, veo lo que es el sodio urinario, mido el sodio en orina, ¿no? En una prerrenal es menor a 20, en una ira renal es mayor a 40, la fracción excretada de sodio, menor a 1, mayor a 1, osmolaridad urinaria, eso se mide también en la orina, en una orina de 24 horas, mayor a 500, menor a 350 en una prerrenal, ¿no? Creatinina y el BUN, menor a 20, mayor a 20, menor a 20. La fracción urea-creatinina, ¿no? Mayor a 40, urea sobre creatinina, mayor a 40 en la prerrenal y en la renal menor a 40. Bueno, pueden haber cilindros hialinos en la orina completa o granulosos en una ira renal, ¿no? La fracción excretada de urea menor a 35 y la renal mayor a 35. Generalmente aquí es el sodio urinario, la creatinina, y habla mucho de los, ¿no? De los cilindros hialinos y los cilindros granulosos en la renal. Y en cuanto al tratamiento, ¿no? El tratamiento va según sea la lesión, si es prerrenal, renal o posrenal, ¿no? En el fallo prerrenal producido por deshidratación, la mayor causa de insuficiencias o lesiones renales agudas en niños es la prerrenal, ¿no? Esto es lo más frecuente, la prerrenal, por deshidratación, ¿no? Aquí se van a administrar cristaloides, se puede usar el suero salino fisiológico, es al 0,9%, soluciones como el lactato Ringer, o concentrado de hematíes, ¿no? Cuando son hemorragias severas, tenemos que transfundir. En caso de sepsis, que también produce lesión renal aguda, antibiótico terapia empírica, ¿no? Resucitación con volumen, tenemos que ver la presión arterial media, ¿no? Tiene que estar por encima de 70, ¿no? Lo cual va a mejorar la supervivencia del paciente. ¿Cómo subimos la presión? Dando volumen. Identificar a los pacientes que tienen riesgo de sufrir daño renal agudo, ¿no? Ahora, si hay un riesgo de sufrir daño renal agudo, ¿no? Tenemos que ver el soporte hemodinámico adecuado, ¿no? Limitar los nefrotóxicos y los contrastes, ¿no? ¿Cuáles son estos pacientes que pueden sufrir daño renal agudo, ¿no? Por ahí tenemos que ver los antecedentes, por ahí tenemos que medir la creatinina, por ahí tenemos que medir el volumen de orina, ¿no? Si hay algún riesgo de los ya comentados, ¿no? En las diapositivas anteriores, ver el soporte hemodinámico adecuado. No lo podemos llenar mucho de volumen ni tampoco darle muy poco, ¿no? Tiene que tener un balance hídrico estricto, limitar los nefrotóxicos. ¿Cuáles son los nefrotóxicos? Pueden ser medicamentos, como ya les había dicho, la amicacina, contrastes yodados, anfotericina, hasta el ibuprofeno es un medicamento nefrotóxico, ¿no? Si ya hay un daño renal agudo establecido, ¿no? Tenemos que identificar la causa, ¿no? Tenemos que saber si es renal, prerenal, ya les había comentado, una buena anamnesis, una buena exploración física y analítica, ¿no? La analítica comentada en la diapositiva anterior. Y si la causa es, tenemos que ver si se corrige, ¿no? La mayoría, como le digo, es por falta de volumen. Se corrige la causa, ¿no? Y tratar de solucionar lo que esté causando esta lesión renal aguda. Si fuera una ira obstructiva, una postrenal, ¿no? Aquí ya tiene que entrar el urólogo, ¿no? Para resolver o paliar la obstrucción, ¿no? Ya sea con un sondaje, cateterización, nefrostomía, litotomía o lo que proceda según el cuadro obstructivo. Necesito mi laptop. Ya, el tratamiento sustitutivo renal. Ya. ¿Cuándo se utiliza tratamiento de sustitución renal? ¿No? Cuando hay un daño renal oligúrico, ¿no? Es decir, en el estadio 3,
¿no? Para mantener un adecuado aporte nutricional y remoción de líquidos y electrolitos. Cuando hay sobrecarga de volumen, ¿no? Con insuficiencia cardíaca, edema pulmonar o hipertensión no tratable con medidas conservadoras. Cuando hay hiperpotasemia, o sea, cuando el potasio está mayor de 7. Cuando hay acidosis metabólica no tratable con bicarbonato, ¿no? ¿Por qué? Por riesgo a que pueda ocasionar una hipernatremia, ¿no? O una sobrecarga de volumen. ¿Cómo mido la acidosis metabólica? Con un AGA y un electrolito, ¿no? Cuando haya síndrome de lisis tumoral, en caso de pacientes, por ejemplo, con leucemia, ¿no? Cuando hay errores congénitos del metabolismo, ¿no? Con acidosis orgánica grave o una hiperamonemia. Cuando hay ingestión de tóxicos, ¿no? Salicilatos, metanol, etanol, ¿no? Según la concentración sérica y criterios clínicos. Ya, entonces pasamos a Doctora, enfermedad renal crónica, ¿sí? doctora, disculpe, hay Sí. unos compañeros que están intentando ingresar. Están ahí pendientes a que lo acepten para entrar en la dirección, doctora. Ay, Como, pero ¿por qué se demoran? A ver, déjame ver. sí, doctora, es que había dos teorías simultáneas y por eso es que estaban esperando que termine la otra. Ya, disculpen, no estoy mirando Sí, en el doctora, entiendo. videito. Ya los puse a No se admitir, preocupe. ya están, ¿no? Parece que sí, hay varios, doctora. Wow. Ya, a ver. Bueno, acá he puesto admitir a todos. Ya, espero que sea suficiente. 33 participantes. Ya. Enfermedad renal crónica. No quiere avanzar. Te llamo, ya. Enfermedad renal crónica, ¿no? Enfermedad renal crónica es el daño renal, o se define como daño renal por 3 o más meses, caracterizados por cambios estructurales y funcionales del riñón, con o sin deterioro de la filtración glomerular. La enfermedad renal crónica va a afectar entre el 6 y el 12% de la población mundial, ¿no? Y su prevalencia aumenta cada año. La enfermedad puede progresar del grado 1 al 5 y se considera como ya insuficiencia renal crónica a partir del grado 3, y ya en ese grado requiere tratamiento sustitutivo renal, en el grado 5. Admitido, todo el mundo está pidiendo ingresar. Vuelvo a repetir, ¿no? La enfermedad renal crónica es el daño renal por 3 meses, por 3 meses o más. Ya es un daño progresivo, caracterizado por cambios estructurales y funcionales del riñón, con o sin deterioro de la filtración glomerular. Entonces, tenemos que evitar la progresión de ese daño, por eso es importante el diagnóstico. No quiere avanzar mi curso. Ya. Etiología. ¿Cuáles son las causas que pueden producir una enfermedad renal crónica, ¿no? Anomalías estructurales, ¿no? Generalmente el reflujo, ¿no? Reflujo vesiculolateral, obstrucción, ¿no? Obstrucción de las vías urinarias, ¿no? Una ira postrenal por una obstrucción no detectada, ¿no? Puede llevarnos a una enfermedad renal crónica. Causas que ya han venido también de nacimiento, ¿no? Como la hipoplasia, la displasia, ¿no? Le siguen las glomerulopatías, ¿no? Como las glomerulonefrosis o la glomerulonefritis sensibles a esteroides, ¿no? Las nefritis, ¿no? Y luego las nefropatías hereditarias, ¿no? Como el síndrome de Alport. Y ya las menos frecuentes, las enfermedades vasculares, ¿no? Las enfermedades de tipo autoinmunes, y también ahí incluyen al síndrome hemolítico urémico. La enfermedad renal crónica es un estado urémico, ¿no? Hay acumulación de sustancias que normalmente se deberían excretar o metabolizar en el riñón, ¿no? Y también carencia de los que lo sintetizan, ¿no? Como la eritropoyetina o el castiol.
Dentro de las sustancias que se excretan, la creatinina, el BUN, el ácido úrico, los fosfatos, ¿no? Se van a determinar rutinariamente con el laboratorio, ¿no? Además también de otros productos como la beta-2 microglobulina, aminoácidos, ¿no? Que se van a acumular, que son tóxicos y van a ser responsables en parte de la disfunción multiorgánica en la enfermedad renal crónica. ¿No? Bueno, va a haber un daño renal, ¿por qué? Porque va a haber una disminución de una masa de nefronas, ¿no? Esto va a ocasionar una hipertensión capilar glomerular, ¿no? Y se van a filtrar proteínas, ¿no? En la orina va a producirse una proteinuria, entre ellas la albúmina, la transferrina, factores de complemento, ¿no? Ya, los estadios, ya, aquí es diferente que... Un momento, chicos. Están pidiendo ingresar. La doctora todavía no terminaba su clase. Ya, ok. Estos son los estadios. Esta de acá es según las guías Código 2012, ¿no? Utilizan lo que es del estadio. Ya. Admitir. Ya. Doctora, disculpe, buenos Sí, días. Para que sí. no tenga esa incomodidad de ir admitiendo durante la clase, ¿podría ponerme como coanfitrión en la sesión para yo ir admitiendo, por favor? Coanfitrión. ¿Y eso cómo lo hago? En donde está el programa de Zoom, tiene que Ya. volver el programa Ajá. de Zoom y ahí está la lista de participantes. No sé, mi laptop está, no sé si son virus, no me quiere hacer caso, ni siquiera me quiere dejar cerrar, a las justas avanzo, tengo que llevarla a formatear, y es una laptop que recién tiene 2 años. No aceptaré de esto, pues igual yo voy a terminar, verán la grabación, esta es la última que, Ya, doctora, gracias. no me quiere hacer caso a mi laptop. Ya, los estadios según las guías Código 2012, ¿no? Hablan de 5 estadios, ¿ya? ¿Y en qué se basa cada estadio? En lo que es la filtración glomerular, ¿ya? La filtración glomerular. Entonces vamos a medir la filtración para establecer cada estadio. El estadio 1, el G1, normal o elevado, va a hablar de una filtración glomerular mayor a 90, ¿ya? En un estadio 2, esta filtración glomerular va a estar levemente disminuido, va a estar entre 60 a 89. El estadio 3, donde hay un estadio 3A y 3B, donde uno es leve o moderadamente disminuido y el otro es moderadamente o muy disminuido, ¿no? Estamos hablando de una filtración de 45 a 59 en el estadio G3 y en el estadio 3B, G3B, ¿no? Una filtración de 30 a 44. El estadio 4, muy disminuido, ya hablamos de una filtración entre 15 a 29. Y en el estadio 5, donde hay un fallo renal, ¿no? Y ahí se considera trasplante renal, hablamos de una filtración menor a 15, ¿ya? Esto también puede estar asociado a lo que son la pérdida de proteínas en la orina, ¿no? Según la albúmina, ¿no? También podemos encontrar el estadio A1, A2 o A3, ¿no? Donde en el estadio 1 va a haber una medición de albúmina en orina menor a 30 miligramos, si fuera en miligramos, o menos de 3 en miliosmoles, ¿no? Y el estadio A2, moderadamente elevado, estamos hablando de pérdida de albúminas de 30 a 300 miligramos por gramo, o de 3 a 30 miligramos por miliosmoles. Y ya hablamos de un estadio 3 muy elevado, mayor de 300 miligramos y mayor de 30 miligramos por miliosmoles, medidos en orina de 24 horas. Ya, de acuerdo a estos dos, ¿no? Van a ver acá los colores, verde, amarillo, naranja y rojo, ¿no? Donde rojo ya va a ser cuadros, pues, de alto riesgo, amarillo, alto riesgo, a ver esto de aquí,
¿no? Naranja, por ejemplo, es riesgo alto, y el rojo es riesgo muy alto. Amarillo es riesgo moderado, y el verde es riesgo bajo, ¿no? Y miren, de acuerdo a estos colores es que vamos a asociar, según los estadios, ¿no? La gravedad, ¿no? Donde 4 y el estadio de lo que es pérdida de albúmina en orina elevada ya está, pues, ¿no? En riesgo muy alto. Ahora, ¿y cómo vamos a medir la filtración? Ya sé el caso. Ya, listo. La filtración va variando, ¿no? De acuerdo a la edad, ¿no? A la semana de vida es normal tener una filtración de 45 mililitros por minuto por superficie corporal. A partir del año ya hay de 100 a 120, lo normal, ¿no? La clasificación o los estadios de filtración que vimos en una diapositiva anterior se miden a partir de los 2 años de edad, que es donde la filtración ya se regula, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos la tasa de filtración glomerular para clasificar los estadios que vimos en una diapositiva anterior? Usamos la fórmula modificada de Schwab. ¿Cuál es la fórmula de Schwab? 40, que es la constante, por talla en centímetros, ¿no? Sobre la creatinina sérica, medida en miliosmoles, ¿no? Por superficie corporal. ¿Ya? El valor de esto nos va a dar la tasa de filtración glomerular. No les voy a preguntar cada valor, ¿no? Pero es importante saber que vamos a medir los estadios de una insuficiencia renal crónica con la tasa de filtración glomerular. Y que la tasa de filtración glomerular la obtenemos de la fórmula de Schwab. ¿Ya? Este cuadrito, ¿no? Nos muestra los valores normales de la creatinina, ¿no? Aquí están medidos en miligramos por decilitro y acá están medidos en miliosmoles, ¿no? Porque acá pide que la creatinina sea en miliosmoles, entonces acá está la cantidad de miliosmoles, ¿ya? Por la superficie corporal que también tiene una fórmula, ¿ya? Factores de riesgo, ¿no? Para una enfermedad crónica, una enfermedad renal crónica, ¿no? Principales factores de riesgo, pretérminos, ¿no? Los pretérminos, si hay una historia familiar genética de enfermedad renal, ¿no? En la familia, ¿no? Si hay anormalidades congénitas del riñón en la familia o en este recién nacido, ¿no? Si hay reflujo vésico ureteral, ¿no? Pero, fundamentalmente en los de alto grado, ¿no? Si hay una historia de nefritis aguda, si hay un síndrome nefrótico en nuestro paciente, si hay una historia de un síndrome urémico hemolítico, una vasculitis como la púrpura de Henau-Chowling, si hay diabetes, ¿no? Lupus, ¿no? Una espina bífida oculta, ¿no? Entonces, estos son los principales riesgos. También los riesgos generales, ¿no? De una enfermedad renal crónica, ¿no? Edad avanzada, acá, ¿no? Este es el resumen de este cuadro de aquí. No, lo único que acá nos falta son las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias, ¿no? Repetidas, recurrentes, que vienen con pielonefritis, pueden ocasionar cicatrices renales, ¿no? Y estas cicatrices renales condicionar a que se pueda producir en el futuro de este paciente pediátrico, ¿no? Una enfermedad renal crónica. Ahora no quiere avanzar. Ya. Las manifestaciones clínicas van a ser de tipo metabólico, ¿no? Es decir, puede haber una hipercalemia, hiponatremia, ¿no? Una acidosis metabólica, una hiperfosfatemia, acuérdense que le hablaba, ¿no? Hiperuricemia, ¿no? Y estos, de acuerdo al rango en que se eleven, cada una de ellas va a producir una clínica diferente, ¿no? Puede haber una osteodistrofia renal, puede haber una deficiencia de hierro. Generalmente los niños con enfermedad renal crónica tienen una anemia crónica y toleran esta anemia, ¿no?
una disfunción en el crecimiento, encefalopatías, hipertensión, puede haber un edema pulmonar, amenorrea, dislipidemia, ¿no? Hiperpigmentación, son niños que son oscuritos, ¿no? Tienen la piel oscurita. En cuanto al diagnóstico, principalmente evalúa los antecedentes familiares, ¿no? Si hay factores de riesgo, ¿no? El examen físico, los exámenes auxiliares, ¿no? El examen de orina, el completo de orina es importante para ver si hay hematuria, proteínas, piuria, ¿no? En la orina, la ecografía renal para ver si hay algún tipo de daño estructural, ¿no? Acuérdense que en ecografía evaluamos mucho el tamaño del riñón, ¿no? El tamaño pequeño ya me está hablando de un grado de insuficiencia, ¿no? Alteración de líquidos y electrolitos en la orina, la creatinina es importante medir, el filtrado glomerular, como les había dicho, guías actuales utilizan bastante la cistatina C. Y en cuanto al tratamiento, ¿no? El tratamiento de la insuficiencia renal depende del grado de la función renal, o sea, tiene que ver el estadio, en qué estadio está, ¿no? ¿Para qué, no? Para ver o tener cuidado con los medicamentos, ¿no? Tenemos que ayudar al crecimiento de este paciente, ¿no? La densidad ósea es importante, ¿no? Son niños chiquitos, ¿no? Tratar la anemia, la terapia con diuréticos, ¿no? Para aumentar la cantidad de orina, un régimen alimenticio específico, ¿no? Con nutricionista, ver la posibilidad de diálisis, y por último el trasplante del riñón. Ya. La base de tratamiento es conseguir una tasa normal de formación y remodelado óseo, ¿no? Para evitar complicaciones vasculares. El tratamiento está enfocado en el control del calcio, del fósforo, ¿no? De la vitamina D, la paratormona, ¿no? Tenemos que controlar la presión arterial en consultorio desde la niñez, ¿no? Eso debería ser a todos, ¿no? Tiene que tener cambios en el estilo de vida, tiene que prevenir la obesidad en este tipo de niños, ¿no? Cambios dietéticos, evitar el sedentarismo, ¿no? Preconizar la actividad física, ¿no? Es fundamental un seguimiento en conjunto, ¿no? De varias especialidades, ¿no? Para implementar estrategias, ¿no? De protección del riñón, ¿no? Que permitan no solo enlentecer la progresión, ¿no? Sino también obtener una calidad de vida lo mejor posible, ¿no? Estos niños tienen muchas complicaciones, ¿no? Entonces, ayudar en todo lo que sea posible, ¿no? Manejar las comorbilidades, manejar la anemia, ¿no? Ver el tratamiento con eritropoyetina, como les repito, controlar el calcio, el fósforo, paratormona, ¿no? Ver el uso de hormona del crecimiento, las vacunaciones también son importantes para prevenir enfermedades, ¿no? Y la terapia de reemplazo renal, ¿no? Se da en la etapa terminal ya, ¿no? Que incluye el trasplante de riñón. En realidad es mucho mejor a usar diálisis permanente, ¿no? Pero conseguir un riñón también es bastante difícil, ¿no? La terapia de reemplazo renal consiste en lo que es diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal. En pediatría lo que más se utiliza son las diálisis peritoneales, ¿no? No son muy invasivas, ¿no? No necesitamos un acceso vascular, ¿no? Y tiene el beneficio de preservar, ¿no? La función renal, ¿no? La hemodiálisis, para una hemodiálisis, pues, ¿no? Se tiene que tener un acceso vascular, se tiene que hacer una fístula, ¿no? Arteriovenosa, ¿no? Es un poco traumático, ¿no? Los catéteres, ¿no? Y el trasplante renal, ¿no? Que es la mejor opción en comparación de lo que son las diálisis, ¿no? Pero se tiene que también evaluar muchas cosas, ¿no? La edad, el tamaño, ¿no? El estado cardiovascular, ¿no? La cavidad abdominal y lo difícil que es conseguir un riñoncito, ¿no? En conclusión, la edad no condiciona el grado de enfermedad renal crónica, ¿no? Aunque puede estar presente en pacientes asintomáticos, puede ser que no nos demos cuenta y el paciente esté haciendo una enfermedad renal crónica, ¿ya? Entonces, puede ser silente, inclusive el inicio, ¿no? Tiene como manifestación clínica inicial
son niños que no ganan mucho peso, no ganan talla, puede haber por ahí una hipertensión, inclusive que no produzca síntomas, ¿no? Por ahí son pálidos o tienen anemia, ¿no? Entonces, sospechar en ese tipo de niños, ¿no? Ahora, se consideran las malformaciones congénitas renales y de vías urinarias la etiología fundamental en enfermedad renal crónica, liderada por el reflujo vésico ureteral, ¿no? El antecedente también familiar de enfermedad renal crónica es un factor importante, ¿no? La hipertensión, la proteinuria, ¿no? Como factores de progresión en pacientes menores de 18 años, ¿no? La enfermedad renal crónica es una patología multisistémica, ¿no? Requiere un abordaje complejo, multidisciplinario, para cuidar al paciente en todos sus aspectos, ¿no? Tanto preventivos de la progresión y mejorar la calidad de vida. Para mejorar también, para reducir la morbimortalidad. Creo que eso es todo. No sé, como les digo, el tema es un poco complejo, largo, lo he tratado de resumir lo más que pueda. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta. Todo el mundo me llama por teléfono, ya. Sí, doctora, una consulta. ¿Sería posible que pase sus diapositivas, por favor? Claro, claro. La delegada que me mande su correo y yo le voy a enviar mis diapositivas a su correo en el transcurso del día. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Ya? O le digo, diferenciar si es una ira aguda o una insuficiencia renal crónica. Si ya está establecida la insuficiencia renal aguda, veo si es renal, prerrenal o posrenal. Ya, creo que no hay más preguntas. Las preguntas del examen van a venir de la clase, de las diapositivas, léanlas bien. Las guías españolas también las explican, ¿no? Las explican bien. Entonces yo creo que terminamos con la clase. Me retiro, y nuevamente, me disculpan por los cambios de horario que a veces se presentan de manera repentina, ¿no? Y uno no desea, pero bueno. Listo, chicos. Buenos días. Gracias, doctora. Buenos días. Gracias, Ok, doctora. Gracias, doctora. ok. Gracias. Gracias a todos.